Buenas noches y bienvenidos un lunes más a este programa dedicado exclusivamente al fútbol femenino. Aquí en Teleasturias, todos los lunes a las 10 de la noche, pues ponemos en repaso a lo que ha sido el fútbol femenino, tanto en primera como en segunda, como en categoría regional. Lo repasamos todo, resultados, clasificación, próxima jornada, y además en el día de hoy vamos a tener un programa completito. Vamos a tener la oportunidad de charlar con Bea, presidenta del Oviedo Moderno, que ha sido noticia desagradable por ese empate del Atlético de Madrid con muchísima polémica, que nos cuente también su experiencia y cómo está marchando la temporada. Y luego vamos a tener también tertulia con 4 jugadoras de diferentes clubes del Gijón Fútbol Femenino, del Vallovín, del Llanera y también del Vallovín, pues, y del Manuel Rubio, los 4 equipos, lo digo bien, pues para tener la oportunidad de que nos cuenten cómo está marchando la temporada y cómo está siendo su experiencia. Pero antes, como hacemos siempre, repasamos lo que ha sido la jornada y, como siempre hacemos, empezamos por la primera categoría, con ese resultado del Oviedo Moderno que no ha sido del todo positivo, pero mejor verlo en pantalla. Valencia 0, Real Sociedad 0, Collerense 0, Granada 2, Sevilla 0, Español 1, Sporting Club de Huelva 2, Rayo Vallecano 1. Ahí el resultado que decía anteriormente: Sant Gabriel 3, Oviedo Moderno 0, Atlético de Madrid 5, Transportes Alcaine 2, Fútbol Club Barcelona 4, Levante Las Planas 0 y Athletic Club 3, Levante 2. Esos han sido los resultados que se han dado este fin de semana en la máxima categoría del fútbol femenino español, con esa derrota del Oviedo Moderno, que lo hace que se quede a 5 puntos de los puestos de descenso. Están apretando mucho los equipos de abajo, pero todavía hay colchón. Tiene colchón el equipo de Emilio Cañedo. Mejor verlo en pantalla reflejado cómo está la clasificación de esta primera división. El líder, que es el Fútbol Club Barcelona, 63 puntos para ellas. A 10 está el segundo, el Athletic Club, con 46 llegan 2 equipos, Atlético de Madrid y Valencia. Quinto es el Rayo con 39, sexto el Levante con 38. En séptimo lugar aparece la Real Sociedad, 33 puntos, con 30 el Sporting Club de Huelva, 28 el Sant Gabriel, 25 el Español, 2 equipos con 23, el Collerense y el Sevilla. Aquí llega el Oviedo Moderno, decimotercero con 20 puntos, decimocuarto es el Transportes Alcaine con 18 y ya en descenso Levante Las Planas y Granada, los 2 conjuntos con 15 puntos, así que tiene ese colchón de 5 puntos el Oviedo Moderno. Le quedan jugar todavía contra equipos de esa zona baja, duelos también directos, así que pintan bien las cosas para el conjunto betense continuar una temporada más en esa máxima categoría del fútbol femenino. Vamos a ver la próxima jornada, donde le toca jugar al Oviedo Moderno, que juega en casa, pero ¿contra quién? Ahí los tenemos ya toda la jornada completa. Transportes Alcaine, Sant Gabriel, Levante Las Planas, Atlético de Madrid, Levante Barcelona, Athletic Club Valencia, Granada Real Sociedad, Español Collerense, Rayo Vallecano Sevilla y ese partido que hablaba anteriormente, Oviedo Moderno Sporting Club de Huelva. Vuelven a su casa, a su campo, el Oviedo Moderno, con la intención de sumar 3 puntos que le acerquen a ese objetivo de la salvación marcado por el equipo que dirige y entrena Emilio Cañedo. También ha habido fútbol en segunda división, con una de cal y una de arena. La derrota de la Escuela de Fútbol de Mareo, la victoria del Gijón Fútbol Femenino. Vamos a verlo ya reflejados en pantalla. Esos han sido los resultados en segunda división. Grupo 1, Ponferrada 1, Sárdoma 2, Victoria 2, Salamanca 3, Erizana 3, Escuela de Fútbol de Mareo 2, Sociedad Deportiva Compostela 1, Bértola 1. Aquí llega la buena noticia en esta categoría: Gijón Fútbol Femenino 5, Barbadas 0, Peñas Recreativas El Olivo 4, Parquesol 3 y Atlético Arousana 0, Club Peluquería Mixta Friol 3. Así que una de cal, una de arena. La de arena, la derrota de la Escuela de Fútbol de Mareo, y la de cal, esa victoria del Gijón Fútbol Femenino, que le sirven para salir de los puestos de descenso. Está muy igualada la clasificación, la categoría, así que vamos a verla en pantalla. Ahí la tenemos. El líder es el Peña Recreativas El Olivo con 57 puntos, líder destacado porque saca 10 al segundo, el Club Peluquería Mixta Friol. Con 33 llega el Salamanca, 31 para Parquesol y Victoria. El primer representante asturiano ocupa la sexta plaza, la Escuela de Fútbol de Mareo, con 28 puntos, los mismos que tiene el séptimo, que es el Bértola. 26 para Barbadas y Sárdoma, con 24 en décima posición aparece el Gijón Fútbol Femenino, undécimo es el Club Deportivo Ponferrada con 22 y en descenso Atlético Arousana con 21, Erizana con 18 y cierra la clasificación la Sociedad Deportiva Compostela con 5 puntos. Así queda esa segunda división que hemos tenido este fin de semana. Buena noticia de que el Gijón Fútbol Femenino abandona los puestos de descenso, pero todavía queda mucho que luchar, mucha batalla que fragar, así que vamos a ver pues la próxima jornada en esta
otra categoría, ahí la tenemos. Club Peluquería Mixta Friol, que va a recibir en casa a la Ponferrada. Sardoma Victoria. Salamanca Erizana, el primer representante gijonés, la Escuela de Fútbol de Mareo, que va a recibir en casa a la Sociedad Deportiva Compostela. El Bértola va a recibir al otro equipo gijonés, al Gijón Fútbol Femenino. Barbadás ante el Peña Recreativa El Olivo. Y cierra la jornada el Parquesol contra el Atlético Arausana. Así se presenta la jornada, es el fin de semana del 15 y 16 de marzo con esos partidos en la categoría de segunda división, con esos dos representantes asturianos que luchan por continuar una temporada más en la categoría de plata del fútbol femenino. Y ha habido resultados importantes en categoría regional. Esa lucha entre los tres primeros clasificados por el título pues ha sufrido variaciones este fin de semana. Vamos a repasarlo ya en pantalla y los tenemos. Femiastur B 3, Oviedo 0, 6, 4. Llanera 4, Llanera 3, Gijón Fútbol Femenino B 3. Oviedo Moderno C, aquí llega la primera sorpresa, 1, Langreo Femenino 1. Vallovín 2, Yosalín 2, aquí llega la otra, Manuel Rubio 2, Femiastur 2 y la victoria del Oviedo Moderno, aunque ahí aparece cambiado, conseguían la victoria el Oviedo Moderno B. Y con estos resultados que comentamos, con esos empates del Femiastur y del Langreo Femenino, la victoria del Oviedo Moderno B pues le permite liderar la clasificación con 4 puntos, eso sí, un partido más que el Femiastur, 4 puntos más el Oviedo Moderno B que el Femiastur y 5 que el Langreo Femenino. Todavía va a quedar mucha batalla por esa primera posición que da derecho a ascender a segunda división. Hay enfrentamientos directos, así que no está ni mucho menos resuelta esa zona alta de la clasificación y vamos a ver lo que va a suceder la próxima jornada, esa batalla en la categoría regional. Ahí lo tenemos reflejado. Oviedo Moderno B, que va a recibir en casa al Femiastur B. Oviedo 06 Llanera. Club Hispano Oviedo Moderno C. Langreo Femenino Vallovín. Yosalín Manuel Rubio y Femiastur Prados de San Julián. Este fin de semana al que le toca descansar es al Gijón Fútbol Femenino B. Así que repasado todo en las tres categorías, los resultados, cómo quedan las cosas en la próxima jornada, vamos a dar paso a la entrevista con Bea, la presidenta del Oviedo Moderno, que la semana pasada emitía un comunicado pues para quejarse de la actuación arbitral que al final le supuso perder 2 puntos ante el Atlético de Madrid, pero mejor que lo diga yo es que lo cuente ella, así que damos paso a la entrevista con la presidenta del Oviedo Moderno, con Bea. Pues ya estamos aquí con este espacio que vamos también pues intentar potenciar, que los equipos de fútbol femenino que tengan el espacio y la oportunidad pues de expresar sus opiniones, también sus preocupaciones. Y era noticia la semana pasada el Oviedo Moderno y tenemos a su presidenta, Bea. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí, Bea. Hola, buenas noches. Erais noticias la semana pasada en los diferentes medios de comunicación porque hubo un arbitraje ante el Atlético de Madrid que quizá fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Sí, la verdad es que quedamos bastante descontentos con el arbitraje. De lo que más habló fue del error arbitral del final del partido, ¿no? En los minutos de descuento cuando ellas nos empatan. Pero realmente fue un poco la actitud durante todo el partido lo que nos molesta, ¿no? Porque bueno, una decisión arbitral en una jugada concreta puede confundirse cualquiera, ¿no? De hecho nos pasa a veces a favor, en contra, eso es independiente, pero la actitud del árbitro durante el partido fue un poco de pasotismo, de dejarse llevar. Hubo muchas jugadas como la del gol, que le hicieron falta a Maru, a nuestra portera, y hubo como 6 o 7 además, porque bueno, la estrategia del Atlético de Madrid consistía en hacerle placaje a la portera, en empujarla, en cogerla, en agarrarla, y él no pitó ninguna, y un poco esa dejadez, el dejarse llevar, el no cortar esas jugadas fue un poco lo que nos molestó, ¿no? Y bueno, luego llegó la jugada del gol, que lógicamente te duele porque bueno, es al final del partido y molesta más. Sí, porque los telespectadores lo sabrán, algunos no. El Oviedo Moderno jugaba ante uno de los gallitos de la categoría, como es el Atlético de Madrid, había conseguido adelantarse por 2 veces el marcador, 2-0, hasta que llegó el minuto 79, cuando el Atlético de Madrid conseguía el primer gol, y en el 92 ese 2-2 definitivo, que es un poco, como decía anteriormente, ¿no? La gota que os hace a emitir un comunicado la pasada semana, ¿no? Pues sí, la verdad, bueno, pues eso, lo que te comentaba. A ver, yo soy bastante defensora de los árbitros en general, ¿no? Así lo manifiesto o lo fui manifestando en los distintos sitios, en prensa y en la radio, porque creo que es una labor muy complicada y no me gusta criticar a los árbitros en sí, porque creo que ellos intentan hacerlo lo mejor que pueden. Lo que me molesta es la actitud, ¿no? Cuando la actitud no es buena, porque luego en jugadas puedes confundirte o no, todos somos humanos y un error, igual que se confunden los futbolistas, pueden confundirse ellos. Pero es cierto que la actitud de dejarte llevar, de no cortar determinadas jugadas,
sabiendo que estás jugándote las cosas en casa contra un gran Atlético de Madrid y que llevábamos el partido de cara, pues eso es un poco lo que te digo que nos molesta. Después, pues bueno, el resto de los arbitrajes a lo largo del año, los de fuera de casa es cierto que nos perjudicaron en algún caso. También hay que tener en cuenta que yo creo que no es justo, y en eso vamos a estar peleando un poco para la temporada que viene, que los árbitros que piten sean de otra territorial, no de la territorial donde juega el equipo de casa, porque yo creo que eso no es justo. Y en la mayoría de los sitios a donde vamos lo notamos, que el árbitro es caserillo. Y nos pasó en Levante, que nos empataron también al final del partido, y que el árbitro además estuvo sumando minutos hasta que consiguieron empatarnos. Y fue un poco dudoso, la verdad, la dejadez del árbitro a la hora de pitar el final. Y, jolín, lo que no queremos es que nos pase en nuestra casa, ¿no? Que nos está costando mucho mantener un equipo en primera división, tanto económicamente como deportivamente, que tenemos un trabajo hecho con humildad y con mucho esfuerzo, y que no queremos que nos regalen nada, pero no que nos quiten. Y nos gustaría que los árbitros, cuando vengan a pitar un partido de fútbol femenino al Oviedo Moderno, vengan con ilusión y con ganas, como si fuera un partido de tercera división o de segunda B. ¿Llegó una explicación en el colegiado? ¿Tuviste la ocasión con ese comunicado un poco de trasladar vuestra preocupación al ente federativo? No sé qué respuesta obtuvisteis de ellos. No obtuvimos respuesta, sí que lo comunicamos y sí que saben de ello en la federación, pero bueno, simplemente a nivel informativo, ¿no? Del disgusto que estábamos disgustados por lo ocurrido, no sabemos cuál es la actitud del árbitro, sabemos cómo salió del campo, ¿no? Y lo cierto es que nuestra afición estaba muy enfadada y él salía un poco con una actitud, bueno, un poco así sonriendo y demás. No sé tampoco si es una forma de salir del paso, y quiero pensar que la actitud no fue adrede, ¿no? Pero la verdad es que nos creó esa duda un poco el arbitraje. Y ahora ya un poco más en frío, ¿crees que puede ser positivo esa protesta o al contrario, al final os vendrá un poco también rebotado eso? Hombre, no queremos, es lo que te digo, pero no lo digo por peloteo ni por quedar bien en televisión o en los medios de comunicación. O sea, no pretendo hacer una crítica a todos los árbitros, ni mucho menos ni al arbitraje. O sea, de hecho me parece una labor muy importante, es imprescindible que haya un árbitro, y creo que no lo hacen todos mal, ni mucho menos, y que se pueden confundir como todos. Pero sí es cierto que hay errores puntuales o actitudes puntuales en determinados partidos, como es este, en que te molesta. Y lo que te digo, no un error, sino varios errores de dejadez, de que, bueno, que está escrito en las normas, que no se puede tocar a la portería dentro del área, y te pasa 6, 7 veces, a la octava te meten el gol, pues bueno, te mosqueas. Pero que no es una crítica tampoco generalizada, ni muchísimo menos. ¿Que nos pueda perjudicar? Espero que no. Espero que no es una llamada de atención a todos. De hecho, hay grandes árbitros en Asturias también que pitan bien. Yo sigo la tercera división y hay árbitros buenos en Asturias, pero es verdad que fuera de casa te fastidian, y lo único que quieres en casa es que, jolín, que por lo menos piten lo que hay, ¿no? Y que bueno, que no sé, dices, jolín, que no te perjudiquen los de aquí. Sí, es lo que veníamos hablando también a lo largo de los diferentes programas, ¿no? Que a las diferentes jugadoras también lo comentaban, que en casa nunca te ayudan y en cambio fuera de casa pues siempre te perjudican porque siempre ayudan al equipo contrario. Es algo que suele pasar en Asturias, que no se sabe muy bien. El árbitro, no sé si intenta pues hacerse el más justo y el más tal, y intenta un arbitraje que muchas veces daña al equipo que es realmente de su mismo origen y de su misma comunidad autónoma. Pues puede ser, ¿no? Siempre se dice que se ven un poco condicionados en eso, en no favorecer al equipo de aquí, y luego también cuando juegas ante un grande, pues también, ¿no? La cosa de decir, bueno, el respeto, ¿no? Pero yo creo que el respeto hay que tener a todos los equipos, a los pequeños y a los grandes, igual que se dice que los árbitros favorecen al Madrid y al Barça en fútbol masculino, pues en fútbol femenino se traduce en el Barça, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, y no queremos que ocurra lo mismo, no queremos que se dejen influenciar por ese tipo de cosas y que piten lo que ven y sean lo más justos posibles. Sí, nos sumamos totalmente pues a lo que ha dicho Bea, ¿no? Yo creo que para intentar que el fútbol femenino sea también considerado como un deporte más, como puede ser el fútbol masculino, yo creo que tendrían que empezar también por la propia federación, ¿no? El tema de los árbitros, yo la verdad que cuando me enteré me sorprendió bastante, ¿no? Que un árbitro de la misma comunidad sea el encargado de arbitrar, parece que eso está ya pues totalmente desterrado de una primera división, ¿eh? No estamos en una categoría pues menor, sino en la máxima categoría del fútbol femenino español, así que yo creo que urge pues una rectificación y una modificación de cara a próximas temporadas por parte de la federación. Volviendo ya al tema más puramente deportivo, jugabais ante el San Gabriel este fin de semana, dos equipos que estabais ahí un poco en la zona media y que al final pues la derrota por 3-0. Pues sí, la verdad es que hemos pinchado un poco este fin de semana ahí en Barcelona. Y bueno, nada, el partido, ya es la verdad que hicieron un gran partido y salieron con más intensidad que nosotras, y bueno, llegó pronto el primer gol que nos condicionó el resto del partido. Hubo un momento ahí que el partido se igualó un poco, pero bueno, al final ni los cambios de Cañedo ni las ganas de querer remontar el partido fueron suficientes, y nada, no queda otra que pensar en el próximo partido y bueno, sí que sea un poco llamada la atención
se está igualando mucho los puntos, ¿no? Tanto al final de la tabla pues ganó el Granada, entonces eso hace que se igualen un poco los equipos de abajo a los que estábamos ahí un poco más cómodos, entre comillas cómodos, y ahora bueno, tenemos partidos importantes, ahora recibimos al Sporting de Huelva, nos queda por recibir todavía equipos que son rivales directos y habrá que intentar ganar, sobre todo los de casa, que yo creo que es donde nos estamos haciendo muy fuertes en nuestra propia casa, estamos ganando no solo a los de la parte baja, sino a los de la media y alta, y bueno, intentar sacar algún punto fuera de casa también contra equipos que tenemos allá abajo y que hay que ganar e intentar salvar la categoría lo antes posible. Sí, vais ahora mismo decimoterceras, 20 puntos, 5 más que el descenso, sobre todo ese partido importante ante un octavo clasificado, pero vosotros en casa sois un equipo muy fuerte, ¿no? Sí, ya te digo, nosotros en principio no tenemos, bueno, en principio y en final, no tenemos miedo a nadie, o sea, la mentalidad de las jugadoras esta temporada, y yo creo que ahí tanto Cañedo como bueno, todo el equipo técnico, porque tenemos un psicólogo detrás también que incide mucho en esas cosas, y yo creo que es salir cada partido, olvidarse de si el rival es mejor o peor y hacer tu partido y ir a por todas, ¿no? Y yo creo que ser valientes es un poco lo que decía Cañedo cuando vino aquí, que es un poco su lema, y yo creo que el equipo está siendo valiente contra todos los equipos, independientemente que sea el Barça, el Atleti de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Granada, el Levante Las Planas, todos son equipos rivales y hay que salir con con la misma actitud a todos. Entonces yo creo que el equipo con esa actitud está obteniendo buenos resultados esta temporada. Queda el tramo decisivo, es pronto pues para hacer una calificación todavía, pero de momento la temporada marcha según lo previsto y es para estar contentos, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta, toda la junta directiva, todo el club, vamos, la gente que rodea el club, la afición, estamos muy contentos con el rendimiento que están dando las jugadoras. Creemos que quizá si me hubieras preguntado a principio de temporada nunca hubiera dicho que iba a ir así la marcha del equipo. Pensábamos que iba a ser mucho más difícil por la experiencia de años anteriores, que iba a haber más diferencia igual de nivel entre nosotras y otros equipos, y sin embargo estamos viendo que competimos todos los partidos y que estamos merecidamente en primera división y que tenemos nivel para ello. Muchas veces los focos, como es obvio, se apuntan al primer equipo, pero este fin de semana no todo han sido malas noticias porque el Oviedo Moderno B ha dado un paso de gigante con esos 2 empates del Femi Astur y del Langreo femenino que os hace depender ya totalmente de vosotras mismas. 4 puntos, tenéis que descansar este fin de semana, creo recordar, pero aún así ya, pase lo que pase este fin de semana con el resto de los equipos, vais a seguir líderes. Sí, la verdad que este fin de semana, bueno, los resultados nos acompañaron. Uno porque nuestro Oviedo Moderno C cadete empató con el Langreo, no ganó, lo que hizo que restara puntos y que facilitara al juvenil un poco ahora todo, pero bueno, seguimos dependiendo de nosotros mismos como hace una jornada, lo único salvando un poco los puntos de diferencia, entonces bueno, a seguir peleando, nos queda todavía enfrentarnos contra el Femi Astur y el Langreo y ver un poco lo que pasa. El cadete está haciendo buena temporada, está haciendo su trabajo, mira, ha hecho un cable al B, aunque le quitó 3 puntos en el primer partido de la primera jornada de Liga, que todo hay que decirlo, pero bueno, ahora mira, están ayudándoles un poquitín y nada, seguir en esa dinámica e intentar conseguir el objetivo del ascenso a Liga Nacional. Sí, que lo ibais bien encarrilado, así que no todo han sido malas noticias este fin de semana. Y ya para ir cerrando, comentábamos la anterior ocasión en la que participaste en esta tertulia que ibas a tener un partido televisado a nivel nacional, pues que cuentes un poco la experiencia, cómo fue ese partido ante el Athletic Club de Bilbao, televisado por Gol Televisión, ¿qué repercusión tuvo para el club? Bueno, repercusión la que se vio en la televisión. Luego, bueno, sí es cierto que al salir en la televisión, pues sales mucho más en prensa, digamos que tienes más repercusión a nivel mediático, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue importante porque además sacamos muy buen resultado ante uno de los grandes, ¿no? O al más grande probablemente a nivel mediático, me refiero, aunque esté segundo en la clasificación y deportivamente las cosas este año les estén saliendo un poco regular. Cierto es que el Athletic Bilbao para mí es uno de los clubes referentes en España, bueno, para mí, para todo el fútbol femenino y entonces, bueno, poder enfrentarte contra un club así y sacar un buen resultado, pues es un lujo, ¿no? Y el equipo dio la cara, dio una buena imagen, que es lo importante, y bueno, pues fue estupendo, claro, ojalá se repitiera cada domingo. Y lo que comentábamos también en otros programas, que llama la atención que otros clubes, sobre todo masculinos, viene un rival cercano que encima pues mueve gente, las entradas suelen ser un precio superior, no te digo normal, en este caso vosotros pues fijasteis el precio que entraran de manera gratuita, ¿no? Sí, fue un poco, fue una medida porque, bueno, igual que pones días de club y que intentas sacar un poco de beneficio, creemos que un día donde es televisado no vas a sacar, o sea, si lo pones muy caro, lógicamente la gente se va a quedar en su casa viendo el partido y por otro lado, pues también hay que dar también un poco de margen a la afición, ¿no?
y de alguna manera premiar a la gente que es socia, que pueda llevar a un acompañante, y queríamos sobre todo que las gradas se vieran llenas, buscar un poco pues eso, ¿no? que salieran en la tele y que se viera que en el Díaz Vega va gente, que va cada domingo, no solo va el día ese, pero bueno, luego el Athletic Bilbao sí que trae gente y bueno, con ellos tenemos muy buena relación, normalmente les dejamos pasar y eso ya lo había comentado aquí cuando estábamos, entonces tampoco iba a ser justo para los de nuestra casa que fuera de otra manera. Y bueno, la verdad que hubo bastante gente en el campo ese día, bastante afluencia y yo creo que se vio color y que era un poco lo que esperábamos. Pues muchas gracias, Bea, por darnos luz también a ese comunicado, que menos que en este programa dedicado pues exclusivamente al fútbol femenino, pues tenéis también vuestro hueco y vuestra oportunidad de comentarnos en primera persona lo que habéis vivido, la experiencia que habéis sufrido ante el Atlético de Madrid, las medidas que habéis tomado y un poco también cómo está yendo la temporada. Hablábamos ya hace casi 2 meses que comenzaba esta andadura por primera vez, la verdad que muy contentos de cómo está yendo el Oviedo Moderno, desearos mucha suerte en ese final de temporada y aquí sabéis que tenéis la oportunidad y el espacio cuando queráis, si lo necesitáis, pues para expresaros y nosotros encantados de recibiros. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, ¿no? por hacer posible esto cada lunes. Ya lo dije la otra vez, creo que estáis haciendo una labor importante para el fútbol femenino en Asturias y nada más, nos veremos cuando vosotros queráis. Pues ahí teníamos a Bea, agradecerle enormemente su presencia pues para explicarnos un poco qué ha sido noticia el Oviedo Moderno con ese arbitraje que le ha privado de conseguir una victoria importantísima ante el Atlético de Madrid. Ha hablado con Bea y contado un poco la actualidad del Oviedo Moderno. Ahora vamos a tener tiempo de tertulia con 3 futbolistas que van a tener la oportunidad también de contar su experiencia, como venimos haciendo cada lunes aquí en este programa de Teleasturias. Eso será después de la publicidad. Así que muchas gracias, Bea, por estar aquí y seguimos después de la pausa. Pues ya entramos en tiempo de tertulia, hemos tenido la oportunidad al principio del programa de conocer los resultados de las 3 categorías, la clasificación en la próxima jornada. Posteriormente hemos tenido de invitada a Bea, la presidenta del Oviedo Moderno, pues para contarnos también un poco cómo va la temporada y de esa actualidad que desgraciadamente pues copaba la pasada semana el Oviedo Moderno por ese empate del Atlético de Madrid muy protestado y como bien nos había contado ella, pues rozando la legalidad, vamos a dejarlo de esa manera. Y ahora entramos en tiempo de tertulia con 4 futbolistas, con las realmente protagonistas de esto, que son ellas y que van a tener también la ocasión en el día de hoy pues de contar un poco cómo marcha la temporada, qué objetivos tienen y un poco también su experiencia dentro de este mundillo. Además vamos a tener a jugadores de diferentes puntos geográficos, por lo que va a enriquecer también seguro la tertulia para que nos cuenten un poco su punto de vista también con un mayor pues margen, con mayores miras, por así decirlo, con una mayor amplitud. Así que vamos a pasar ya a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a mi izquierda vamos a tener a Adriana, jugadora del Llanera. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Un Llanera que va poco a poco, conseguís un empate que, como los diferentes jugadoras, Peque o incluso Carlos, que ya tuvieron la ocasión de pasar por aquí, nos había costado un poquito arrancar, pero poco a poco cogiéndole el pulso a la categoría, ¿no? Sí, bueno, poco a poco. Ayer tuvimos otra vez un empate que, bueno, un partido que íbamos ganando, nos empatan, volvemos a remontar, nos vuelven a empatar y no sé. Da pena, la verdad, porque hay mucho trabajo y mucho esfuerzo y al final... Pues... Como se nota perfectamente, Adriana no está aquí, es de Sevilla, ¿no? De Sevilla. Sí, así que también nos contará... nos contará un poco cómo también se vive el fútbol pues en el otro extremo de la península española. También vamos a tener con nosotros a Cubi, jugadora del Vallovín. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Un Vallovín que también marcha en esa zona media, por así decirlo, de la clasificación. Sí, la verdad que al principio de la primera vuelta estábamos un poquitín más arriba, pero bueno, últimamente a la segunda vuelta parecía que empezábamos bastante fuerte y nada, estos últimos partidos hemos tenido algún que otro tropezón inesperado y bueno, también tenemos un partido menos que nuestros rivales que están por encima de nosotros, como es el Yosalín, y que curiosamente empatamos esta jornada a 2 con ellos. Pero bueno, yo creo que a medida que pasen estos últimos partidos, que todavía vamos a poder dar guerra y quedar más arriba. Vamos a tener la ocasión de hablar también del partido, ese empate 2-2 ante el Yoselín y un poco también de cómo marcha la temporada. También vamos a tener pues a Zara, jugadora del Gijón Fútbol Femenino, que conseguís una victoria vital este fin de semana. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, importantísima victoria. 3 puntos muy importantes porque estábamos ahí abajo y que nos dan moral para el próximo partido.
Pues también hablaremos con ella un poco de esa victoria importantísima, como digo, del Gijón Fútbol Femenino y de lo que se avecina en las próximas semanas con ese triunfo. Lo comentábamos al principio del programa, en esa parte en que repasamos resultados y clasificación, pues sirve para salir de los puestos de descenso al conjunto gijonés. Y para cerrar también pues la mesa de tertulia, pues vamos a tener a Verónica del Manuel Rubio, a Vanessa, perdón, del Manuel Rubio, que es también pues la primera que pasa por aquí del conjunto gijonés, así que vamos a aprovechar para hablar de la buena temporada que estáis haciendo y también un poco para que cuentes la historia de ese conjunto gijonés en el fútbol femenino. Buenas noches y gracias por venir. Hola, buenas noches. Pues ahí teníamos los 4 invitados que vamos a tener en el día de hoy pues para hablar de ese fútbol femenino. Vamos a empezar por la de mayor categoría, por el Gijón Fútbol Femenino y con Zara, que conseguías pues esa victoria que sirve para abandonar los puestos de descenso 5-0 ante el Barbadas, un equipo que marcha octavo, así que es para estar contentas, ¿no? Sí, muy contentas, y eso, para motivarnos para la próxima jornada, que también van a ser 3 puntos importantes, para ver si nos despegamos un poco de la zona. Sí, habéis caído en los puestos de descenso hace 2 semanas, recibíais a un equipo que marcha en esa zona media y que le disteis pues pal pelo, como se suele decir vulgarmente, con ese 5-0, ¿no? Pues sí, perdimos contra el Arausana, partido que no esperábamos perder, pero bueno, no hicimos un buen encuentro. Fuimos a Valladolid, tampoco salieron las cosas como esperábamos, volvimos a perder y bueno, este partido con el 5-0 la verdad que nos da motivación para el siguiente. Una temporada que quizá la nota que más predominante es la desigualdad, un poco, y la irregularidad que estáis teniendo, buenos partidos que se juntan con otros no tan buenos, ¿no? Sí, porque además antes de la Arusana jugamos contra el Friol, que iba segundo, y ganaron 3-4 y la verdad que no se merecieron la victoria. Dominamos todo el partido, nos pusimos por encima y los goles 3 creo que fueron a media distancia, de esos que son imparables, que no esperas que te los metan y nos quedamos cara de tontas. Pues ese Gijón Fútbol Femenino que consigue pues también asomar la cabeza este fin de semana con esa victoria 5-0, incontestable la victoria del conjunto gijonés. También ha habido jornada en el regional con partidos importantes. Además vamos a hablar con cómo ven la clasificación. No tenemos representados a ninguno de los 3 equipos, pero se ha dado del que encabezan la clasificación, pero se ha dado resultados muy importantes y puede hasta algún punto sorprendentes en esa cabeza de la clasificación que pone al líder Oviedo Moderno B con una ventaja de 4 puntos, eso sí, con un partido más. Empezamos por el Llanera, que jugabais en casa ante el Gijón Fútbol Femenino B y que empatabais a 3. Sí, fue un partido que, bueno, nos pusimos 2-0, al descanso fuimos 2-0, un buen partido, pero luego no sabemos cómo, como decía, hay goles así de media distancia que no te esperas, que son imparables, y nos empataron. Conseguimos ponernos otra vez por delante y nada, 2 minutos quedaban para el final y nos volvieron a empatar. Un empate que quizá no entraba en los cálculos, ¿o cómo lo veis? No entraba en los cálculos en cuanto a que hicimos un muy buen partido. Y no te esperas que a última hora te vayan a empatar. Eso sí, y se te queda cara de tonto, sí. En la clasificación estáis bastante igualados. Octavo el Llanera con 18 puntos. Solo. Ellas están un punto por debajo nuestra. Sí. El partido allí lo ganamos y este de aquí, pues... Al menos os quedáis con el golaveraje. Sí, bueno, al menos eso, pero bueno. Hay que ser después siempre... de un buen partido te vas a casa, incluso, bueno, has sumado un punto, pero no te vas con cara de tonto, no... Otro que jugaba era el Vallovín, que empataba 2-2 ante el Yosalín. También pues bastante parecido a esa clasificación. El Vallovín que es, si no me fallan los cálculos, 10º clasificado, 16 puntos, eso sí, con un partido menos que, por ejemplo, Gijón Fútbol Femenino y Llanera. Sí, la verdad que fue un partido que teníamos todas muchas ganas, pero bueno, ya te digo que el equipo llevaba arrastrando una racha un poco mala de partidos anteriores, pero bueno, yo vi bastante bien a la gente en el partido. Bueno, nos marcaron un gol, bueno, intentamos sobreponernos a ellos, la verdad que nos merecíamos marcar alguno. Luego la segunda mitad nos metieron el segundo y bueno, parece que estábamos como un poco anímicamente bajos, ¿no? Porque además sabíamos que ganando nos poníamos por encima y sabiendo aún así que teníamos un partido nosotras menos. Pero bueno, casi al final, a los 15 minutos, fue meter un gol y a los pocos minutos después fue meter otro. Incluso nos pudimos haber llegado a la victoria en un tiro que falló nuestra delantera, que tuvo mala suerte, pero incluso nos podíamos haber llevado la victoria al final. O sea que yo creo que, a ver, dentro de lo que cabe, algo positivo que para nosotras, porque
porque yo creo que lo vamos a poder conseguir y estar más altas de la clasificación de lo que estamos ahora mismo. Sí, porque la igualdad es total, sois décimas clasificadas con 16 puntos, uno menos que el Gijón Fútbol Femenino B y 2 menos que el Llanera, así que un pañuelo esa zona de tabla. Sí, porque además precisamente nos toca jugar contra el Llanera, creo que es última jornada, me parece, y también en nuestra casa, que la verdad que eso es positivo porque nosotros en casa es donde mejor hemos sacado los resultados, nos hacemos bastante fuertes. Por ejemplo, la semana que viene tenemos una visita muy complicada a Langreo, que para encima allí es un campo muy difícil de ganar, ya por la afición, por las jugadoras, es bastante complicado sacar puntos allí. Y cuando ellas vinieron aquí en la primera vuelta, se pensaban que nos iban a meter una buena y no ha sido así, dimos la cara. Y eso es algo de lo que estoy muy orgullosa de este equipo, que es nuevo, es el primer año que se hizo y estamos demostrando a los demás equipos que estamos dando la cara y que podemos ganar a quien se nos ponga por delante. Y también tenemos para cerrar esa mesa de tertulia a Verónica, Vanessa lo tengo mal apuntado y yo voy a decir mal durante todo el programa, pues a Vanessa del Manuel Rubio, que conseguís un empate que no sé hasta qué punto se puede calificar de sorpresa ante uno de los grandes favoritos como el Femiastur, 2-2 al final. Sí, la verdad que sí, ayer fue un partido muy complicado. La verdad que es un equipo que lucha mucho, tiene jugadoras muy, muy rápidas arriba. Y nosotros este año, bueno, tuvimos bajas inesperadas y falta de gente y entonces nos falta bastante gol. Y nos pusimos por delante en la primera parte, íbamos 1-0 al descanso, aguantándolas bastante bien, nos llegaron muy poco. Pero en la segunda parte, en cuestión de 5 minutos, nos metieron 2 goles. Y eso dio revulsivo al equipo, que parece todo lo contrario. Se puso las pilas el equipo y empezamos a presionar mucho más y a jugar mucho más todas y metimos el gol en, no sé si quedarían 3 minutos para acabar el partido, la verdad. Así que nosotras nos fuimos contentas. Es un empate, a nosotros tampoco nos sirve, estamos en una zona que tampoco nos jugamos gran cosa, pero bueno, nosotros nos fuimos contentas porque es un equipo muy fuerte y sacamos un empate al final que el Manuel Rubio le cuesta muchísimo remontar. Es un equipo que si va por debajo normalmente pierde el partido. Y entonces para nosotras haber empatado justo al final nos marchamos bastante contentas, la verdad. Y la verdad que los diferentes invitados que han ido pasando pues, por este programa, pues creo que es una unanimidad que todo el mundo ha puesto a Manuel Rubio como uno de los equipos más complicados de la categoría. Bien, es cierto que no está entre los 3 primeros, pero siempre que tocaban jugar o venían de jugar contra Manuel Rubio, los diferentes invitados decían que era un rival complicadísimo. Sí, la verdad que en nuestra casa, la verdad que solemos dar bastante guerra. Y nosotros este año aspirábamos a competir mucho más. Lo que pasa que ya te digo, tuvimos bajas y tuvimos falta de gente y nos fuimos descolgando. Además, como es una liga tan corta, enseguida si pierdes 2-3 partidos, los equipos competitivos no pinchan, entonces te descuelgas. Pero al final, nuestro campo, la verdad que nos tienen bastante respeto. Es un orgullo saber que en tu casa tienen respeto y que tienen miedo a... Y eso que tampoco tenemos una gran grada. Este año no tenemos una gran grada, pero aún así el equipo la verdad que se hace fuerte en casa. Quintos clasificados con 34 puntos, así es esa cuarta posición que es el Oviedo Moderno C, pero la verdad que llama la atención que solo habéis encajado 22 goles, ¿no? Que son números defensivamente hablando muy buenos. Sí, la verdad que eso es muy bueno. Yo siempre he mirado en el fútbol que lo bueno es encajar pocos goles. Todos los equipos que encajan poco están arriba. Y alrededor nuestro hay equipos que encajan muchos más. Somos un equipo muy defensivo. Ya te digo, lo que nos falta es mucho gol este año. Y entonces, bueno, eso es muy bueno porque, por ejemplo, el Oviedo B a nosotras nos metió un gol nada más. Y vinieron a jugar con jugadoras del A. Para mí es un orgullo saber que tienen que bajar 5 jugadoras del A en la categoría en la que están y que nos metieron nada más que un gol. El único equipo al que le metieron un gol es al Langreo. A los demás les metieron más goles a todos. Y yo las he ido a ver jugar otros partidos y no juegan con la misma gente. Entonces, bueno, somos un equipo bastante fuerte defensivamente. Entonces yo creo que por eso en casa nos hacemos más fuertes todavía. Sí, eso habla muy bien, sin duda, del trabajo que está haciendo el Manuel Rubio esta temporada. Hablaremos también más adelante pues un poco de la próxima jornada también y de los objetivos que se marcan de aquí a final de temporada los 4 equipos. Y volviendo también al Gijón Fútbol Femenino, al equipo con Zara, que estamos hablando en la noche de hoy, que está en esa 10ª posición con 24 puntos. Y comentábamos anteriormente, quizá un poco irregular la temporada y quizá el punto álgido esa victoria ante la Escuela de Fútbol de Mareo, ¿o no? No, hombre, eso me motiva, pero
No, ha habido partidos muy buenos, aunque no hayamos sacado victorias, ya te dije, por ejemplo el del Friol, salimos con una sensación como si nos hubiéramos llevado el partido. Fue un resultado injusto. Pero sí, ha sido una temporada muy irregular. Partidos con equipos que igual tenía que haber sido más igualado, no sé, las sensaciones no fueron buenas y el partido no salió como se esperaba, o no sé, la temporada sí, muy irregular, la verdad. Sí, una segunda división que hay dos equipos claramente destacados, como es el Peñas Recreativas El Olivo y el Peluquería Mixta Friol. Aún así, el Peñas Recreativas El Olivo también está bastante distanciado del segundo, con 10 puntos de diferencia, y el resto pues con mucha igualdad, ¿no? Si nos miramos, por ejemplo, de la cuarta posición, el Parque Sol con 31, a vosotras tan solo pues 7 puntos. Sí, hay muy poca diferencia. La verdad que estaba muy igualado y pierdes un partido, ganas, te metes abajo, sales para arriba, y como hay pocos equipos, los enfrentamientos ahora son directos, subes, bajas. Lo importante es estar un poco más arriba cuando acabe. Seguro que sí. La próxima semana os toca visitar al Bértola, que es séptimo clasificado, con 28 puntos. Está séptimo y parece que ya estamos hablando de tranquilidad y demás, pero sí, son solo 4 puntos de diferencia. Sí, no, es que no está nadie tranquilo. Con 28 puntos, este año no sé si pueden estar tranquilos para la salvación. El año pasado me parece que estuvo en 28 la salvación, pero este año no sé si estará ahí, o igual nos tenemos que acercar a los 30. Los 30, me iba a preguntarte, era mi siguiente pregunta, un poco qué cálculos hacíais en el vestuario sobre buscar esa permanencia, sobre 30 medios. Sí, sobre 30, yo creo que en los 30 puede estar ya la salvación. Y tenéis también el partido de esa segunda vuelta ante la Escuela de Fútbol de Mareo. Teníamos la pasada semana a Candy, que os deseaba que os salvarais por todos los medios, que deseaba que siguierais en esa segunda división, pero que evidentemente en los 90 minutos que vaya a durar el partido ahí no va a haber amigos. No. No, es un partido, jugamos en casa, así que esperamos llevarnos los 3 puntos. Habíais bastantes años que estabais perdiendo, conseguisteis romper un poco la racha, y eso seguro ganamos que es un 3-1, me parece, allí. Y bien. Ahora eso, esperarlas en casa y a ver. Los partidos de casa esperamos ganarlos, por lo menos los de casa. Los de fuera van a ser más difíciles, pero por lo menos los de casa ganarlos, y eso, intentar separarnos de la zona esa negra. Y así un poco de manera más global, ¿cómo estás viendo la clasificación? ¿Cómo la esperabas un poco la categoría, o te sorprende algo? No me sorprende. Normalmente siempre hay 2 equipos o 3 que destacan más, y entre los otros más igualdad. Mira, lo único que me puede sorprender es los equipos que acaban de ascender, que sí que, como Salamanca, Parque Sol y estos, que están más arriba, que normalmente les cuesta más adaptarse a la categoría y eso. Y este año parece que no, que tiran bien para arriba. Pero eso, lo normal es eso, 2 o 3 equipos que destacan, luego mucha igualdad, y uno, como en este caso es el Compostela, que se queda descolgado. Sí, tenemos la ocasión, quiero recordar que era Juan Luna un poco que comentaba pues la dificultad que tuvo el Compostela desde un primer momento a salir de competir, con ese movimientos de plazas que hubo, que afectó a todas las categorías, y prácticamente el Compostela, como un equipo que estaba hecho ya para competir en categoría regional, pues al final se vio obligado a competir en segunda, y con eso pues hay diferencias, sobre todo mucho en la categoría, lo venían comentando los distintos invitados, hay muchos saltos, ¿no?, de primera a segunda y de segunda regional. Sí, se nota muchísimo el cambio de categoría, muchísimo. Y eso, aguantar un año es difícil. Si aguantas un año ya parece que te vas aclimatando y te vas haciendo la categoría, pero claro, ese año es duro. Pues tenemos también la opinión de cómo está marchando esa temporada del Gijón fútbol femenino. Deseamos, lo venimos contando aquí, que vayan consiguiendo esos puntos que les puedan servir pues para mantenerse un año más en esta segunda división. Nos centramos ahora en la categoría regional, empezando por el Llanera, que marcháis octavos en esa clasificación, 18 puntos. Teníamos la ocasión de charlar con Carlos hace unas semanas, que nos contaba que el principio había sido casi pues muy complicado, sin jugadoras, y que eso al final se ve traducido en la clasificación, ¿no? Sí, claro, al principio empezamos, bueno, te digo que sin portera prácticamente, y en la pretemporada, bueno, yo pensé que no se hacía equipo al final porque no teníamos gente. Pero bueno, se han ido incorporando gente, de hecho hemos tenido incorporaciones hasta hace poco, vamos, hay una chica que ha entrado hace nada. Y nada, bien, el tema es ese, somos todas muchas incorporaciones nuevas, tenemos que hacernos unas a otras. El primer año que jugamos juntas, y eso se va viendo. Conforme vas jugando partidos, cuando vas viendo, incluso así, hay partidos que, bueno, no esperábamos perder y hemos perdido, pero bueno, yo espero que sea formar un grupo y que el año que viene continuemos.
y se vean más resultados el año que viene. ¿Qué tal con Carlos, en faceta de entrenador? Va muy bien, genial. El año pasado, media liga, estuvimos sin entrenador prácticamente. Entonces, bueno, tener a alguien que se implica y entrenamientos y demás, para nosotras es, bueno... Algo Sí, totalmente tal. Próxima jornada visitáis al Oviedo 06, que marcha sexto con 29 puntos en la clasificación y partido complicado, ¿no? Complicado. Encima allí en casa de ella. Y en la ida en ese partido en casa fue duro, porque nos remontaron. Volvemos a lo mismo, íbamos ganando 1-0, al final quedamos 3-1, pero un partido muy igualado, hicimos muy buen partido y la verdad es que yo creo que esta semana va a estar muy igualado. Esperemos que podamos sacar algo, a ver. Hablaremos contigo también un poco una vez que repasemos también a los dos equipos, como veis la categoría un poco de manera más global con esa jornada que esta semana ha habido resultados que pueden considerarse sorprendentes, como hablábamos de ese empate del Manuel Rubio ante el Femias Tour. En el caso del Vallovín marcháis, como decía anteriormente, un poco en esa 10ª posición, primer año que se funda el equipo, no sé con qué objetivos empezabais en verano. Bueno, a ver, empezamos con gente pues que, por ejemplo, nunca había jugado nunca al fútbol, con gente que tiene experiencia en el fútbol de hace años, gente veterana, gente muy joven. La verdad que yo personalmente, yo me esperaba el equipo mucho menos de lo que está dando, sinceramente. Y yo creo que, y de hecho muchos equipos siempre que acabamos de jugar con ellos nos lo dicen. Siempre, incluso escuchar alguna vez anteriores programas decían, oye, pues siempre que íbamos, mismamente el Langreo, que vino la temporada pasada, que dijo, ay, pues nos costó muchísimo ganar en el campo del Vallovín. Y yo creo que sí, que la gente está dando bastante la cara, porque además hay mucha gente que, bueno, lo que siempre pasa en el fútbol femenino, que no puedes vivir de esto, y hay gente que estudia, hay gente que va a la universidad, hay gente que trabaja, y es muy difícil compenetrarlo todo. Y aparte, es que, no sé, la gente, dentro de lo que cabe, está muy metida. Entonces, eso es muy bueno. Aparte, tenemos lesiones, hay gente que está lesionada, entonces tiras de lo que puedes. Gente, ya te digo, que gente que empezó hace 4 meses a jugar al fútbol, básicamente. Pero bueno, gracias a jugadoras eso, con experiencia y tal, pues está ayudando bastante a que el equipo salga. Y ya te digo que los equipos que están por ahí yo creo que están muy sorprendidos de cómo luchamos. No es un equipo técnicamente perfecto, pero sí equipo que juega, equipo que da mucha guerra. Entonces eso es muy bueno y algo muy positivo, y yo creo que es algo que estamos consiguiendo bastante bien. Tú que tenías experiencias, pues por así decirlo, en Oviedo Moderno, sin ir más lejos, aquí nos contaba tu entrenador Miguel que un poco el pensamiento es pasarlo bien, aceptar a todos los jugadores, cambia un poco el chip, ¿no? Sí, porque yo precisamente estoy en este equipo porque yo, a ver, estuve jugando en primera división con el Oviedo Moderno, como tú comentabas, y te acabas cansando. Es algo que desgraciadamente no puedes vivir de ello en el fútbol femenino, cosa que gracias a Dios ya está avanzando, que ahora ya, por ejemplo, se mete en los medios, por ejemplo, mismamente Gol TV televisó el otro día el Bilbao contra el Oviedo, pero aún así es algo que no puedes vivir de ello. Entonces te acabas en un momento que te acabas cansando, digamos, de esa competitividad. Entonces llega un momento en que te apetece disfrutar del fútbol. Y yo creo que hay muchas compañeras de mi equipo que les pasa lo mismo, o simplemente que quieren disfrutar de un hobby porque les gusta, les encanta, y disfrutan de ello básicamente porque quieren, les gusta el fútbol, y no es algo, por ejemplo, en Liga Regional no te juegas descender, no tienes esa presión que tiene, por ejemplo, Zara en el Gijón femenino, que ya te tienes que comprometer más. No es que no haya compromiso, pero no es tan estricto como en otros equipos y como la categoría te lo exige. ¿Y eso se lleva bien? ¿O gente que sois tan competitivas, el decir que venga gente ahora empezando prácticamente, no, cómo se lleva eso? Si te soy sincera, yo personalmente he hecho la competitividad, pero bueno, ya te digo que este año, que yo recuerde, es el campeonato más complicado y más ajustado que recuerdo. Y eso es bonito, porque yo me acuerdo de años atrás que siempre estaban disputando el Oviedo Moderno y si abajo quedaban en una liga muy desigual. Y ahora no, ahora parece que hay competitividad, pero bueno, sí que lo he hecho en falta, eso es verdad, que lo he hecho, pero no, se lleva bastante bien con las demás compañeras porque aunque sea disfrutando, o sea, aunque sea una categoría que no te juegues nada,
la gente compite y le gusta competir, porque yo creo que a nadie le gusta perder, aunque sea en liga regional. Y yo creo que por eso la gente avanza, lucha y se entrega, no pierden entrenamientos, la gente está comprometida con el equipo y eso es bueno. Yo creo que es una cosa muy importante. En el caso del Manuel Rubio, Vanessa, ahora acerté, ¿no? Bien, ahora sí que ya está totalmente ya el nombre memorizado, perfecto. Quinto clasificado, 34 puntos, no sé qué objetivos os marcabais al principio de temporada, ¿qué os ha faltado un poco de los objetivos marcados al inicio? Bueno, nosotras la verdad que somos un equipo muy competitivo y nos marcábamos otro objetivo, lógicamente, estar luchando. No tanto ganar porque bueno, hay gente muy fuerte, el Oviedo es un equipo que tiene una plantilla muy amplia. El Femias Tour, por ejemplo, también la tiene, entonces no puedes competir contra ciertas cosas. Pero si nos teníamos otro objetivo, que era estar por lo menos ahí arriba luchando más. Ya te digo, éramos una plantilla bastante justa, tuvimos bajas que no se pudieron subsanar con otra gente y entonces eso lo notamos muchísimo. Empezó la primera vuelta y en todos los partidos importantes, digamos, ahí en todos flaqueamos y entonces ya no tienes lugar a... Pero de todas formas, la verdad que nosotros somos un equipo muy competitivo, no nos gusta nada perder ningún partido, aunque ahora ya no nos jugemos nada. Y, por ejemplo, el equipo ayer estaba contento cuando acabó el partido, porque dimos la cara, porque se luchó y porque por lo menos se sacó algo, aunque queríamos ganar, porque nuestro objetivo ahora es no perder ningún partido en casa. También tiene que venir el Langreo a casa y, por ejemplo, ya se comentaba que tenía que venir el Femias Tour, el Langreo, que a la gente le quedaban campos complicados. Entonces, bueno, nuestro objetivo ahora mismo es no perder nada en casa y por lo menos de aquí al final competir hasta el final y ser capaces de sacar los máximos puntos posibles. Hablaremos un poco también de Manuel Rubio, pero antes os voy a pedir también que hagáis una valoración de cómo estáis viendo la clasificación, un poco no solo con el prisma de vuestro equipo, sino también qué os sorprende esta jornada que ha sido muy importante, como el empate precisamente del Femias Tour y también del Langreo femenino ante el Oviedo Moderno C, que deja un poco la clasificación con el Oviedo Moderno B con 4 puntos de ventaja, eso sí, un partido más, pero no sé si veis que ya la clasificación se ha roto o todavía pueden dar vueltas esa situación. Yo creo que todavía se va a dar, sobre todo la última jornada que estábamos hablando antes, que se enfrentan entre ellos en la última jornada. Y no está todo dicho, yo creo que pueden pinchar tanto unos como otros. Ya dije que los partidos todos hay que jugarlos porque nunca se sabe. Incluso a nosotros ya nos pasó que estábamos pensando el primer partido de la vuelta, jugar contra Oviedo, no sé qué, y hasta los últimos minutos no se decidió el partido. Eso yo creo que es algo que si no lo juegas hasta el final, yo creo que va a estar reñido hasta la última jornada. Y yo estoy, sí. Más ellas que se juegan el subir. Claro. Sí. La que esté en casa, el partido del equipo que esté en casa es el que va a tener más opciones. Más opciones. Sí, sí. ¿Esperabais a principio de temporada ya que van a ser ese duelo entre los tres? ¿Os sorprende a alguien? A mí me sorprende el Langreo. Sí, a mí también. El año pasado tenía muy buen equipo, pero es verdad que este año mejoró muchísimo. Mejoró mucho, mucho, mucho. Y muchas niñas que han subido y demás, sí, y que están... Porque tenemos mucha gente. Sí, que y mucha gente joven, no además. tantas crías antes. Y de repente la verdad que hicieron un grupo muy grande, la verdad que sí. Están haciendo mucha cantera allí. Yo creo que el año pasado más que nada se pensaba, bueno, vas a Femias Tour, van a estar ahí Oviedo Moderno B, Femias Tour, pero no, Langreo se ha metido ahí y oye, mira. Sí, lo que pensaba desde el principio, que arriba, sí. Vamos, yo al Langreo no lo contaba para nada, sinceramente. Claro, yo tampoco, contaba más al Manuel Rubio, por ejemplo, equipo fuerte sí, y tal, incluso más al Manuel Rubio. ¿En serio? Sí, sí. No, yo contaba que estuviera el Oviedo 06 más arriba. Lo que pasa es que el 06 tuvo problemas de gente también por en medio. Muchas bajas. Y sí, ahí, pero a mí el Oviedo 06 es un equipo que me gusta mucho. El es un año equipo pasado muy estaba fuerte. hecho y arriba sí. también. Y un juez que está siendo y que va a serlo es el Oviedo Moderno C, una ayuda para el B extraordinaria porque es un equipo de gente muy joven, cadetes, pero que juega muy bien al fútbol, ¿no? Sí, ayer lo demostró con el empate. Ahí quitaron ya, pero puntos. sin embargo le ganó al Oviedo B en la primera jornada. Sí, nos lo decía Bea, que ayer le echaron una mano, pero también se la habían echado al cuello en la primera jornada. Sí, eso la verdad que yo me sorprendió muchísimo. Ese es el resultado yo creo que más me sorprendió este año, que haya ganado al Oviedo C, al Oviedo B, porque al ser de casa y ellas realmente sí tienen opción a subir. Ellas lo ideal sería que le subiera el B y le aguantara la A, porque oye, además es un equipo que tiene mucha gente abajo, tiene muchas crías jugando por debajo de ellas. El C, por ejemplo, contra nosotras subió una infantil para jugar, porque tienen gente, se lesiona gente y tienen crías para subirlas. Entonces,
lo raro es que gane el C al B, eso es lo raro. No te creas, que el C, de hecho jugamos nosotras el partido contra ellas y estaba muchísimo mejor, o sea, yo pienso que estaba muchísimo mejor incluso que el B, al principio. Hay partidos en que sí. No por cómo estén, sino porque en tu casa lo Hombre, normal sí, es que tú saques que eche una mano, claro. La regla no es pero aunque seas de la misma casa, la rivalidad es la rivalidad en el campo, te lo aseguro. Sí, eso está claro. Eso es por experiencia, ¿no? Sí, por propia experiencia, sí. Sí. ¿Y cómo estás viendo la categoría? ¿Que se va igualando más? Quizá no, como comentabas anteriormente, no hay esas distancias que había. Hay cada vez más equipos que salen de esa zona baja, por así decirlo, que juegan mejor al fútbol. Sí, lo que decía ella, el poder competir y el tener el tema de, bueno, estamos a 2 puntos, es verdad que no vamos a descender, pero bueno, tienes ahí el rollo de decir, bueno, me gano un partido, ahora me pongo por encima. Evidentemente los puestos de arriba no los vamos a coger, pero vamos, ni de lejos. Pero bueno, sí, por lo menos que haya más competitividad y que podamos luchar más los partidos y eso está guay. Y teniendo también a la primera representante que pasa por aquí del Manuel Rubio, pues también los diferentes clubes han ido presentándose, han ido pues dándose a conocer en este espacio, pues tienes la oportunidad de dar a conocer al Manuel Rubio. Bueno, llevamos 3 años, el Manuel Rubio nunca había tenido femenino. Nosotros venimos el equipo casi entero de La Braña, que en La Braña subimos a Nacional, estuvimos un año Nacional, lo que comentaba ella, nosotros subimos un año Nacional y ese año, vamos, nos machacaron. No teníamos casi gente, íbamos a partidos con 10 y imposible. Si no aguantas ese año, bajamos y bueno, en La Braña se acabó la historia y entonces en Manuel Rubio nos acogieron a, como quien dice, al equipo completo prácticamente. Entonces éramos un equipo más o menos hecho y bueno, el primer año pues bastante bien. Luego se fue bastante gente, empezó la gente a repartirse porque bueno, Nacional le gusta a todo el mundo. Entonces hoy es Nacional y da igual qué equipo sea. Aunque sea un equipo que dijiste que nunca en la vida ibas a ir, si te llaman de Nacional vas. Y nosotros teníamos gente joven, gente que llevaba años jugando y se fue mucha gente. Lo volvimos a hacer otra vez un poco y la verdad que el año pasado estuvimos ahí luchando bastante. Y bueno, este año ya te digo, se nos quedó un poquitín más en cuadro. Pero bueno, ahí poco a poco nos vamos haciendo un hueco. El Manuel Rubio ahora mismo femenino tiene un nombre por lo menos. Y la verdad que, bueno, yo creo que sí que se puede competir. Falta a lo mejor, ya te digo, otros equipos que tienen cantera o que tienen otro equipín por abajo, pues es muy bueno porque siempre puedes tirar de crías y las chicas es mucho más difícil encontrar gente que juega al fútbol. Y bueno, las 2 niñas que nosotras tenemos, que tenemos 2 niñas chiquitinas, bueno, 3, son muy pequeñas todavía, así que hay que esperar mucho para que suban. Entonces, bueno, si se consigue un poquitín de gente y tal, pues yo creo que se puede competir. Allí la verdad que estamos muy contentas. Pues también la oportunidad, todos los clubes que vayan pasando por aquí que se den a conocer. Y también lo comentaba al inicio de la tertulia, pues aprovechando que hay una chica de Sevilla, otra de Ponferrada, pues que cuenten también un poco qué diferencias ven en otras comunidades autónomas en el fútbol femenino con respecto a Asturias. ¿Qué salud tiene el fútbol femenino en Asturias? Si quién quiere empezar. Yo lo que te comenté antes, yo fútbol grande, digamos campo, no jugué, yo jugué allí fútbol sala. Y en cuanto a categorías y demás, es verdad que está más estructurado, lo que hablabais en otros programas. Aquí las niñas de 13 años juegan con las de 30, y allí no, allí hay más, no sé, a lo mejor va por 2 categorías, sí. Creo que es infantil, cadete, juvenil, y bueno, a ver, a lo mejor hay una diferencia de 3-4 años, pero no es lo mismo. Yo, por ejemplo, me enfrento con niñas de 15, 16 años que dices, bueno, a ver. Y eso sí veo diferencia. Después, en cuanto a implicación y demás, no. Todas las que estamos aquí y vamos a los partidos y a los entrenamientos es porque nos encanta el fútbol. Y eso aquí, allí y en todos lados. Sí. Ponferrada, que en Castilla y León siempre tiene pues un mayor número de licencias, mucho más equipos, muchas diferencias. Bueno, no te creas. Bueno, este año la liga regional sí que es más grande, pero normalmente no 10, 12... Para lo grande que es, yo esperaba que hubiera muchos más. En eso Asturias la barre. Este año no, este año me parece que hay 16, que es una liga bastante amplia. Pero igual que aquí, ¿sabes? Que el fútbol femenino le cuesta estar saliendo y eso, pero le cuesta aún salir.
Comentabais un poco la diferencia de edad tan grande, lo hemos hablado en todos los programas. Hay gente que dice que bueno, que tampoco le echa para atrás, no sé cómo lo veis, que chicas de 13 años, a la hora de dar ese salto, jugar contra 30, no sé si puede asustar un poco mucho. Hombre, yo creo que las chicas más jóvenes sí que, pero yo creo que más por la experiencia que no, porque si tú tienes experiencia, aunque estás con 15 años y ya tienes muy rodado el fútbol, yo creo que te da igual jugar con una de 30 que con una de 40, que con una de 18, porque no tienes miedo. Sí que te puede imponer, claro, que a una chiquilla joven le imponga a una chica de 38 años o de 30. Y eso, a ver, eso es más, se ve más en Liga Regional, pero por ejemplo en Liga Nacional y en Primera eso no se ve tanto, pero en Liga Regional sí, porque es lo que hablabas antes, es más, es competitividad, pero es disfrutar. Sí, es afición. Es afición, claro, es más que eso, que otras categorías como segunda o primera, que ya es más algo más profesional, digamos así, es como una afición, como dice bueno, ella. En Nacional ya hay niñas, se empieza con 15, pero hay unas cuantas de 15, que la diferencia también es considerable. Sí, claro, creo que se tiene que Yo notar. creo que puede condicionar, pero también ayudar. El tema de haber la experiencia Claro. en un vestuario, que haya una niña de 15 que sí, que lleva rodado, pero la de 30 lleva mucho más experiencia. Claro. Entonces, bueno, creo que es algo que también puede ayudar a la vez que... Bueno, Creo que se nota mucho más la diferencia en regional, la edad. Sí, ¿no? Porque en regional, pues a lo mejor hay una chica que le apetece empezar a jugar al fútbol y tiene 20 años y empieza. Y llega una chica nueva con 20 años. Pero en nacional la gente que está es toda de jugar. Y una chica de 20 años en nacional sabe muchísimo. O sea, está muy acostumbrada a estar en un campo. Y una chica de 15 nota muchísimo más la diferencia al lado de una chica con experiencia. Lo que decimos siempre, la picardía de saber estar en el campo, eso se gana a base de estar allí, no es calidad de fútbol. Y en nacional se nota muchísimo. Nosotros fuimos a jugar y yo jugué contra gente más joven que yo en nacional y... Pero porque es lo que decía yo, ya lo tienes más rodado. Aunque Eso- son jóvenes, eso no no sé. sé. te da sí, igual, sí, claro, sí. es lo que yo Eso digo, es otra cosa. te da igual enfrentarte a una chica de 30 que tal, porque tú como ya tienes rodada experiencia, tú tienes esa picardía, que esa chica de 30 mejor jugó X partidos en regional y no tiene menos que tiene, tú. claro, no Sí, yo tiene creo que se esa nota picardía. mucho más. Y la picardía se nota muchísimo en el Bueno, fútbol. nosotros tenemos niñas también en el equipo y, bueno, una tiene más calidad, otra menos, una lleva más tiempo, otra menos, pero bueno, parece que como es simplemente nos gusta, nos juntamos todas. Sí, a pasarlo Es bien, diferente. que es de lo que se trata, ¿no? ¿Y la cohesión en el vestuario bien? ¿O unos van por ahí, otros van por el otro Es lado? lo que dice ella, que ayuda muchísimo porque eso viene chicas, por ejemplo, en mi caso del Vallovín, que empezaron hace 4 meses o 6 meses, incluso, porque hay gente que incluso lo ve y dice, full femenino, pues yo siempre tomo, y hasta les engancha, y tú parece que les metes como en la rueda, y es lo bueno que las chicas jóvenes, creas o no, te aprenden unas cosas, pero las chicas que son más grandes, o sea, a ellas les aprendes la experiencia que tienes y la veteranía que pueden. Entonces yo creo que se forma un grupo siempre guapo de aprender unas de otras, porque parece que no, pero también las pequeñas aprenden, y de las grandes, evidentemente. Sí, pues es un poco Sí. también eso. Otro de los temas que suelen ser también de debate es cómo veis hasta categorías infantiles que se pueden jugar equipos mixtos. Si estáis un poco a favor de que haya ya la división desde el principio y que las chicas jueguen con chicas, o veis bien, ¿no? Un poco que las chicas hasta esa edad donde el físico pues es parecido, por así decirlo, pues jueguen juntos. Yo lo veo bien, siempre y cuando se acepte y no se mire a esa niña en ese vestuario, todo lo que sabemos, los comentarios y tal. Poco a poco parece que se van metiendo más, pero bueno, cuando yo era pequeña, por ejemplo, estar en un equipo mixto, eso era... ¡puf! Ya no es lo peor. Sí, 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 padre, todo. Sí. Y si te dejaba el entrenador y el club entrar, que había clubes en los que te decían que no. Y eso me parece bien, pero siempre y cuando se vea bien y se lleve de una manera adecuada, claro. Sí. Sí, 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 porque bueno, es lo que dice ella, antes era rarísimo. Yo me acuerdo cuando empezaba a jugar en el colegio, una chica jugando al fútbol, madre mía, era algo, parecía hasta raro. Yo me acuerdo de jugar partidos con 16 años, precisamente en Ponferrada, tengo esa imagen. Decían, tenías que estar fregando o limpiando, y decías, tú escuchas comentarios que las chicas no son para esto. Gracias a Dios las cosas ya parece que avanzan. Sí, pero bueno, aún así todavía queda mucho recorrido.
Pero bueno, lo que dices tú del tema de jugar con chicos, yo lo veo bien, por ejemplo, hasta cadetes, porque además hay una diferencia brutal del fútbol de chicos al de chicas, y yo lo sé porque, bueno, yo jugué mucho tiempo con chicos y se nota mucho. Y, por ejemplo, soy partidaria de que técnicamente, cuando jugamos con equipos cadetes, sí, incluso infantiles, técnicamente las chicas son muchísimo mejores que los chicos. Pero ¿qué pasa? Te coge un chico por la banda y no lo ves. O sea, el físico... Pero es que es así, o sea, la naturaleza es así y no hay más. Pero, por ejemplo, yo hasta cadetes sí lo veo partidario. Después no. Después no, porque o sea, nosotras tenemos nuestra liga. Y si quieren hacer las cosas mejores, porque pues que pongan mejor al fútbol femenino y lo valoren más, como no lo están haciendo hasta ahora. Ahora habéis todos un poco de lo difícil muchas veces que había sido al principio. ¿Vosotros en vuestras carnes fue un camino de rosas o pasasteis por multitud de deportes antes de jugar al fútbol femenino? Yo jugué antes a voleibol, yo empecé con 14 años. Antes, es que, bueno, allí no había equipos para jugar a fútbol. Entonces, hasta los 14 no pude empezar. ¿Y fue algo bien tomado en tu casa o hubo ciertas reticencias? Sí, porque yo jugaba desde pequeñina por allí, pero en equipo, con 14, 15, es cuando empecé. Antes, allí es que no había. Y ahora, de hecho, solo está el Ponferrada. No hay más, así que... ¿Vosotras, el resto? Bueno, yo hice hasta hockey sobre patines, te lo digo todo. Baloncesto, pero ya, bueno, cuando empecé a fútbol sala en un equipo femenino fue ya con 18 años, que ya era mayor. Tú sabes lo que decía ella, en el colegio juegas con niños, en el patio, en el barrio, pero algo serio con 18 años. ¿Y con dificultad llegar hasta ese punto o tú misma hasta los 18 no te viste convencida de dar ese paso? Sí, aparte de convencida de ese paso, la oportunidad que se me planteó cuando se creó ese equipo femenino. Porque ya luego, a ver, puedes decir, pues voy a buscar uno de chicos, pero no es lo mismo. no es lo mismo. No, es que no tiene nada que ver, ya separadas incluso hasta el vestuario, es que no. Y llega no una edad, yo creo que ya con 13, 14, 15 años, que dice... Es que son diferentes cosas completamente, no tiene nada que ver. O sea, a mí me gusta mucho jugar con chicos, la verdad. Jugué toda la vida con chicos y me gusta mucho jugar. Cuando jugamos amistosos o así, hay alguna que dice, joder, no me gusta jugar. A mí me gusta mucho jugar con chicos porque además ellos, aunque lo acepten, siempre dicen, una chica no te puede llevar. Claro. Ah, Para ellos el ego... van frente a la portería como si la portería midiera 2 metros. Esto es imposible de fallar. Entonces es muchísimo mayor el orgullo. O sea, a mí me gusta mucho. La competencia que hay con un chico me gusta mucho jugar con ellos. Toda la vida jugué con ellos porque además cuando yo era pequeña no me dejaron jugar en equipo con ellos. Entonces jugaba con ellos sin jugar en ningún equipo. Cuando empecé muy tarde porque no lo había. Empecé en mareo. Y no había equipos femeninos, no había como ahora, como le digo yo a las pequeñas, les digo, si yo cuando tuviera tu edad hubiera podido jugar a fútbol, yo lo hubiera valorado muchísimo más. Ellas no se dan cuenta porque ellas ya nacieron pudiendo jugar, sin problema, porque ahora hay niñas muy pequeñas jugando ya, pero yo cuando era tan pequeña no me dejaron jugar, en el equipo de mi colegio no me dejaron jugar, porque era una niña. Entonces, claro, yo les digo, jolín, no sabéis la suerte que tenéis, que os gusta un deporte y que podéis jugar. Porque yo era pequeña, me gustaba un deporte y no podía jugar, porque no me dejaban. Y en mi casa no, en mi casa sí me dejaban, porque claro, no les quedaba otra. Yo llevaba con un balón desde que nací, pero en el colegio no me dejaron. Nos sorprende, la verdad que sí, que sorprende y que, como bien dice pues ella, pues que ahora mismo parece imposible, ¿no? Cuando las cosas se van normalizando, aunque todavía queda camino por recorrer. ¿En tu caso fue fácil o no? Bueno, yo empecé por el balonmano en el colegio. O sea, yo solo te digo que cuando algo no te llena, no te llena. Y yo, de hecho, no iba ni a jugar los partidos porque incluso me ponía muy nerviosa. Yo decía nada, la acabé dejando y luego estuve que siempre me encantó, empecé a jugar a los 6 años con el fútbol. Y era balón para aquí, balón para allá, bueno, mi madre ya estaba loca. Y estuve la opción de meterme en un equipo ciclista y vi que me habían dado la oportunidad de que podía jugar en el instituto en un equipo de fútbol sala. Y una vez, bueno, curiosidad de la vida, había un chico que al día anterior había leído una noticia del Oviedo Moderno, en un periódico, y dije, anda, la primera vez no sabía ni que existía un equipo femenino de fútbol. Y decía, qué curioso.
Y curiosamente ese chico, bueno, al final de tal, vino ahí a buscarnos y dijo, oye, ¿quién quiere venir a jugar al Oviedo Moderno? Tal. ¿De cabeza? De cabeza, bueno, lo dije a mis padres, siempre me apoyaron bastante en ese sentido y sí que soy afortunada en que mis padres siempre me apoyaron mogollón. Mi padre todavía lo tomaba ahí un poco, pero más que nada porque decía que de eso no podía vivir y tal, pero yo decía que quería, porque era un hobby, porque me gustaba, porque yo quería, o sea, no, si tenía que hacer un deporte, yo quería que fuera el fútbol y al final fui para ahí y la verdad que no me arrepiento para nada, porque fueron los mejores años que pasé de fútbol. Comentabais un poco de que ahora, a día de hoy, pues es mucho más fácil, ¿no?, jugar a ese deporte. Viendo un poco que tenéis experiencia también en el fútbol femenino, un poco cómo está evolucionando, ¿qué notáis en mayor medida que es el mayor cambio que se ha producido en los últimos años? Número de jugadoras, también el fútbol tiene, las jugadoras que llegan tienen una base pues técnica más importante, se puede jugar con un mayor fútbol táctico, no sé, un poco. Pues simplemente ya con que mires el patio de los colegios ya se sabe, porque antes ya te digo que veías yo sola y ahora tú vas y es un orgullo ver por ahí en el colegio que hayan 5 o 4 niñas jugando con los chicos y que además que algo que sea normal, no hayas ningún comentario ni ninguna que dices tú, jolín, cómo han avanzado las cosas. Y es lo que decía mi compañera, que no es como antes. Ahora, joder, si yo pudiera volver a retroceder atrás y tener 15 años, porque lo tienen todo, absolutamente todo para empezar y tener una buena base de fútbol, es que ahora mismo, o sea, lo tienen todo para jugar y en nuestros tiempos, desgraciadamente, no era algo tan fácil de conseguir ni tan fácil de llegar. Y aparte no había tantos fútbol, ni tantos medios para viajar, ni otras cosas que ahora sí que tienen. Y lo que pasa es que esto es lo de siempre, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y ellas no lo saben, evidentemente, porque no lo conocen. No vivieron otra cosa. No vivieron esa cosa. Entonces, claro, si lo conociera, vamos, ya te digo que yo si tuviera 15 años firmaba ahora mismo y volvía a tener una base en condiciones. Una de las mayores diferencias quizá entre el masculino y el femenino es que los chicos prácticamente tienen la obligación de jugar al fútbol y vosotras en cambio prácticamente todos los equipos lo componen gente que realmente han tenido que luchar mucho para llegar a jugar al fútbol femenino y esas ganas se demuestran, ¿no? Claro, que les gusta y que quieren jugar. El fútbol, ves a niños que hay algunos que juegan porque el padre le dice que juegue, claro. Y una niña si está jugando es porque ella quiere jugar. Pero lo típico, dice el padre, tú futbolista porque de mayor tienes que vivir de futbolista y tú de tenista porque de mayor tienes que ser tenista y ganar. Me tienes que sacar de pobre, ¿no? Sí, claro. Sí, es lo más típico. Pero lo que digo yo, si las cosas se hicieran bien, ¿por qué no se podrían vivir las chicas del fútbol femenino? Porque hace falta dinero, hace falta implicación y... Hace falta mucho. Pero es una lástima que sí, no pueda decir tú, pues si quieres jugar al fútbol femenino, llega. Y no solo como hobby, si te gusta vivir de ello, puedes llegar a vivir de ello. Pero bueno, lo es lo mismo de siempre. Sí, además es complicado porque prácticamente todos los deportes, incluso balonmano masculino, por poner un ejemplo, pues a día de hoy es prácticamente imposible vivir, a no ser que estés en la superpotencia del Barcelona o irte fuera de España. La crisis pues asola también a los deportes y eso se nota. Hablando un poco de crisis y enlazando el tema económico, ¿cómo se lleva también los viajes, los desplazamientos? Eres la única que tienes que cada 2 fines de semana pues salir de la región para jugar fuera. No sé cómo se lleva eso. Se lleva bien. Hombre, se agradece ir a dormir y no tener que darte un madrugón de salir a las 4 o las 5 de la mañana para viajar. Así que se agradece. Salimos al mediodía los sábados, llegamos, damos una vuelta, comemos, dormimos y al día siguiente a jugar y salimos para acá. Solemos a los de Galicia, a los más lejanos, los de cerca, Ponferrada y Valladolid, a esos no salimos en el día, pocas horas. Sí, pero bien. Se iba bien, ¿no? O quita mucho tiempo, hay fines de semana que ni os enteráis, ¿no? Pero compensa. Hombre, jugar el fin de semana, claro, no te enteras. Marchas el sábado, llegas el domingo de noche, se pasó y no te enteraste. Pero bueno, si te gusta, lo tienes que hacer. Otro de los temas que también hemos hablado en el día de hoy con Bea y en otros programas, un poco el tema de los árbitros, hablando también, empezando por Zara, que en casa te pitan árbitros de Asturias. Nos contaba Bea pues que muchas veces el árbitro de aquí no ayuda a nada y en cambio vas fuera de casa y todas las manos al equipo local son pocas, ¿no? Eso es cierto. Aquí en casa
Tú viajas fuera y ante la duda siempre pitan para el de casa. Y aquí, ante la duda, siempre pitan para el de fuera. Y es algo que no entiendo y no entenderé nunca. Aquí nunca te echan una mano en una duda de decir, ¿lo viste tan claro como para...? No, pero para el de fuera. y no lo entiendo eso. Un penalti, lo que sea. Bueno, lo vimos hace Todo. poco con el caso del Atlético de Madrid y el Omoa, que precisamente. Sí. O sea, es que además se vio clarísimamente, o sea, tenía el balón perfectamente cogido, además entre dos, un bocata, una patada, y les fastidió el partido ahí. Y es que es lo que dices tú, ya es en Liga Nacional y en todos lados, que parece que vas a otros sitios, y, oye, ¿hay un fuera algo dudoso? No, para ahí. Pero aquí parece que no aprendemos, es que... No sé si piensan que se van a convertir en mejutos o... No, también tampoco vienen con la misma gana pitar un femenino como si fuera un masculino. Bueno, eso es verdad también. ¿Sabes? Entonces como que les da igual que sea el de casa, que sea el de fuera, que... A nosotros nos tocó un árbitro que nos empezó a preguntar, pero ¿qué jugáis? ¿45 también? Eso me pasó a mí. ¿2 de 45? Creo. Es que es la primera vez que pito femenino. Pero aguantéis todo el partido. ¿Aquí cuántos cambios podéis hacer? Y yo era como, se está riendo de mí, no puede ser, se está riendo de mí, sí, no puede ser. Y en medio del partido, madre mía, vaya pase. O sea, era como, ¿cómo puede ser que un árbitro venga aquí? Qué poco A respeto. pitar real. Sí, porque es poco respeto, porque si realmente él es árbitro, debería ser porque a él le gusta ser árbitro. Y si a él le gusta, debería ir a pitar, no a reírse de nadie. Y es que, claro, te pillas un cabreo monumental y al final solamente pierdes tú, porque ellos no tienen nada que perder, porque no hay nada que hacer contra ellos, no se puede reclamar absolutamente nada, ellos tienen la patria potestad en todo, no puedes hacer absolutamente nada. Y jolín, una cosa es que pite algo dudoso y otra cosa es que vengas aquí a preguntarme que si yo juego aquí a las casitas, ¿sabes? Sí, es una falta de respeto totalmente. Sí. Porque aparte es eso, es que dices tú, vamos, es que te pasas aquí, no es solo que te fastidien un partido o te inculquen, sino porque estás toda la semana esforzándote, preparándote, para que luego en un fin de semana te fastidien y te dan esa falta de respeto, ¿sabes lo que quiero decir? Porque ya si te equivocas, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos los árbitros se equivocan. Pero ya ese pitorreo es en plan de, madre mía. Sí, pero a él le da igual, pero tú pierdes 3 Claro. puntos. Claro o que pierdes- sí. Bueno, eso No, lo que no, sea. Pero por eso tenía que pierdes estar el en esfuerzo de 80 Claro, y eso minutos fue lo que le peleando. dije yo, no dije, tú te das cuenta de que a lo mejor a mí me estás estropeando, me fastidias la liga por una gracieta tuya, quiero decirte, porque tú a lo mejor te echan una persona de tu equipo que a lo mejor necesitas o que es importante en el campo o cualquier cosa, sabes que vas a tener una baja por lo que sea y de repente te echan a otra persona y simplemente por el mero hecho de que ellos están allí y a lo mejor pues no les apetece ir a pitar femenino, Que no es eso, que no les hace gracia te pitar están quitando, femenino. te están quitando tiempo de algo que dices tú, jolín, si yo me sacrifico y lo haces, valórame tanto como un hombre o una mujer Y sacrifícate tú. y sacrifícate tú, esfuérzate en sacar un incluso partido si quieres y- ser mejor árbitro para ti. Claro. Pero bueno, siempre habrá esa diferencia y las cosas van a tardar muchísimo en cambiar. Sí, nosotros llegó uno a decirnos a última hora, no pito más femenino. La próxima vez es que no pito más. Bueno, chaval, no vuelvo a pitar al femenino. ¿Por qué? Es que protestáis todo, porque tal, porque cual. Bueno, protestamos todo. A ver, esfuérzate, ya, que es lo que dice ella, todos tenemos errores y además ellos que están solos, que no tienen linier, que no tienen ayuda ninguna. Tenías que haberle dicho, tú vete a Carlos Tierra a ver si te protestan o no. Claro, Ahora hay vete a con cualquier 3.000 y sitio. pico A personas. las chicas les dejan menos protestar, que tú protestas y rápido Pero te no, amonesto, no es tal. porque no te dejen, sino es porque ellos entienden que tú, por ser mujer, o sea, no sabes tanto de fútbol como ellos. Sí, No, ellos no da igual. soportan que Ellos una chica vaya sepan a más. decirles, Exactamente. A ver, yo tengo muchas tarjetas, no voy a decir cuántas, pero llevo ya unas pocas este año. Bueno, voy a decir cuántas, 7. Y 5 son por protestar. Y dices tú, a ver, en un partido habré hecho entradas, porque soy defensa encima, habré hecho entradas para amarilla, porque, a ver, una que se te escapa, un agarrón, un tal, eso lo hacemos todas, y eso es tarjeta, no te lo sacan. Y sin embargo, le protestas que te han hecho a ti una entrada que dices, oye, bueno, me pudo llevar el tobillo, y eso no es amarilla. Y la amarilla es porque vas a protestarle y dices tú, bueno, a mí eso no me parece normal, ¿no? Que te estás jugando a lo mejor es lesionar a una persona y le estás sacando la amarilla por protestar, no por
Pero No, es yo no lo veo es normal. lo que te digo, es que ellos no soportan, aparte que hay muchos casos de protestas. Vamos a ver que, por ejemplo, un saque de banda no es fuera de juego. Me lo vas a decir a mí, eso es... Joder, y el árbitro sigue más que tú. Esto no puede ser, ¿verdad? O sea, porque sepas una mujer, pues sí. Chico, a lo mejor una mujer sabe de ti más que otras cosas. A lo mejor como tú sabes de otras cosas más que otra persona. Pero no generalices por ser chico o chica. Generaliza por persona, por conocimientos, como en todo. Como en un trabajo, como en los estudios y como en lo demás. No, pero por eso de ser chica, ayer lo decía uno, seguro que lo vi mucho mejor que tú. Sí, Y decía, bueno, a ver, una falta, viste un fuera de juego y no te pusiste en línea. Estabas aquí y el fuera de juego fue aquí y Sí. tú no, lo has intuido. A lo mejor está en el medio campo. Claro, él lo intuye y él de ayer lo intuía, digo, y yo se lo decía, pero bueno, Huélelo, ponte en huele. línea por lo menos, chico, intenta verlo. No, él se quedaba, bueno, en el medio campo para no correr también, bueno, a ver. No, sí, la verdad que es un tema que venimos comentando y que hoy ha dado juego, y sí que ha dado mucho juego en el día de hoy, pues un poco la experiencia también con los árbitros y también forman. Suelen ser un sector bastante criticado en masculino, tampoco se libran en femenino, como venían contando las diferentes invitadas en el día de hoy. Para ir concluyendo, algo que queráis añadir, algo que os falta por apuntar, pues tenéis la oportunidad de hacerlo ahora. Que gracias por darnos la oportunidad. Y que ha estado guay. Pues la verdad que sí, que decías. A ver si se anima alguna más del Manuel Rubio para que no Eso haya es dado la yo la única. cara más aquí. Sí, no, estamos... Hay más jugadoras en el Manuel Rubio, ¿eh? Sí, imagino, entrenador, presidente... Sí, y sí, todo. hay de todo. Hay de todo, ¿no? Tenemos de todo. Pues ahí queda, dicho, que cualquiera que quiera estar aquí pues tiene la oportunidad de hacerlo cada lunes en este programa dedicado exclusivamente al fútbol femenino para charlar un poco de las experiencias personales, también colectivas, de cómo está marchando la temporada, tanto en primera como en segunda, como en regional. Agradecer enormemente pues a Adriana de Llanera pues que haya estado aquí con nosotros y que ya sabes que cuando quieras aquí estamos. Igualmente, y ha sido un placer. También agradecer enormemente a Cubi su presencia aquí, que nos haya iluminado también un poco con el punto de vista del Vallovín y su caso, su experiencia personal, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, encantado, un placer. Y también teníamos muchísimas gracias a Zara, desearos pues que Gijón Fútbol Femenino, esa victoria del pasado fin de semana, pues sirva para ser ese punto de inflexión y a partir de ahí conseguir los puntos, esos 30 que más o menos van a hacer falta para salvar la categoría. Si conseguimos alguno más tampoco pasa nada. No, seguro que no. Gracias. Y por último también agradecer mucho a Vanessa, porque encima ha hecho de portavoz aquí del Manuel Rubio, darte también enhorabuena por la temporada, que a pesar de que os ha faltado quizás ese puntito que decías durante la tertulia, pues habéis hecho buenos partidos, seguís dando sorpresas y seguro que vais a ser un juez decisivo en el campeonato regional. Eso espero, muchas gracias. Y también agradecer, y quería hacer un breve apunte, porque ayer me encontraba en el Juan Antonio Álvarez de Rabanal viéndose Covadonga Candás, y una madre con una hija se me acercaba para darme la enhorabuena y decir que nunca se pierden el programa, así que también les quiero agradecer enormemente pues que hayan tenido la deferencia de acudir ayer a decírmelo, porque son esas energías, esa fuerza extra que te sirve pues para seguir trabajando cada lunes en dar a conocer ese fútbol femenino. Así que muchísimas gracias por las palabras de ayer y por seguirnos, que como me decíais ayer que sois fieles telespectadoras de este programa, así que muchísimas gracias a vosotros y también a todos los telespectadores que van viendo cada lunes en directo a las 10 de la noche en Teleasturias ese programa de fútbol femenino, a las 2 en la redifusión o si no en YouTube, que subimos mañana el programa para que lo puedan ver en el momento que deseen y cuando lo deseen. Así que ya sin más nos despedimos hasta el próximo lunes con una nueva jornada de fútbol femenino. Agradecer enormemente que hayan estado aquí como siempre hacen y nos emplazamos hasta el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.